Bueno, siguiendo con el tema 1.3, hoy vamos a ver lo que es módulo o valor absoluto de un número complejo. El módulo o valor absoluto de un número complejo se pone así entre dos líneas paralelas y la letra que indica módulo o valor absoluto de un número complejo. Sabemos que un número complejo z es igual a x más y dice que es su distancia desde el origen, ¿sí? Es decir, este es el origen, acá tengo el punto, pero ahora, esa es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? De aquí del origen a este punto que me estén dando. Pero no siempre me van a dar nada más un solo punto. Cuando sea un solo punto, voy a suponer que el otro es el origen. Pudiera ser que me den dos puntos. Por ahí vayan anotando ahorita el ejemplo que tenemos. Si no lo han anotado, bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, se dice que si me dan un solo punto, voy a suponer que el otro punto es el origen y entonces voy a encontrar esa distancia, ¿sí? Del origen a ese punto. ¿Sí? Eso que veo aquí como la hipotenusa. Esto tiene que ver con el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Sí, entonces esto tiene relación en cálculo diferencial con la derivada. Entonces aquí también lo vemos como parte de los números complejos porque a final de cuentas los números complejos están dentro de alguna función. Entonces para calcular la distancia del origen a ese punto se utiliza esta fórmula, ¿sí? Magnitud de z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, es decir, me dan el número complejo, esta x, el valor que tengo aquí lo voy a elevar al cuadrado. Aquí siempre debe llevar el signo más y dice que voy a tomar la otra parte que es la parte en y. ¿Sí? No se considera la y, dentro de la fórmula no va la y lo elevo también al cuadrado. Entonces, geométricamente, el módulo o la distancia es ¿sí? La longitud que tengo del origen aquí. Pero les decía, no siempre me van a dar un solo número. Pudiera ser que me den dos números, ¿sí? Por decir, anoten aquí si no lo tienen, Z1. Por ahí si tienen Z1 es igual a 3 menos 2i y Z2 es igual a menos 1 más 3i. Entonces primero tengo que encontrar la distancia de esos dos puntos, ¿sí? Bueno, me pide encontrar la distancia es el módulo, pero son dos puntos, uno por aquí y otro por otro que no está en el origen. Entonces lo que hay que hacer cuando me dan dos puntos, ¿sí? Tengo que encontrar un punto, ¿sí? Un punto que me va a dar del origen a este punto. Y entonces aquí es más fácil encontrar su distancia. Vamos a ver que en realidad este Z1 y Z2 corresponde a la misma distancia de este que tengo aquí. Se dice que entonces cuando me den dos puntos, lo que yo voy a hacer, voy a encontrar la distancia de esos dos puntos y es su valor absoluto de la resta de Z2 menos Z1. Y tengo que restar como la resta algebraica, es decir, parte real con parte real menos 1. Menos 3 me daría menos 4 y ya tengo la parte real. Ahora me sigo con la siguiente, sería 3i menos de la fórmula por menos 2i se multiplicaría, ¿sí? Se multiplicaría y me quedaría 3i más 2i, que equivalen al 5i. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tengo este número menos 4 más 5i va del origen a este punto. ¿Sí? Va del origen a este punto. Ahora a este punto ya le puedo calcular la distancia. Me fijo quién es x, ¿sí? Y lo voy a elevar al cuadrado.
Si es negativo, va entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado. Más, por la fórmula, más este 5, ¿sí? Elevado al cuadrado. Fíjense bien que para calcular la magnitud ya no va la i, ¿sí? Entonces, siempre que sea entre el número negativo, debe de ir entre paréntesis para que el elevarse al cuadrado me dé positivo, porque de lo contrario, si ustedes le ponen a su calculadora, y ahorita lo van a hacer, menos 4 al cuadrado les va a dar menos 16 y no 16, ¿sí? Entonces 16 más 25 me va a dar 41. Eso significa que ese punto que va a estar por ahí en el espacio, ¿sí? En el plano, queda más o menos por acá, va a tener de distancia del origen hasta ese punto va a tener raíz de 41. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Ok, este círculo unitario les va a ayudar a encontrar los ángulos cuando sean ángulos notables, por decir el de 30, el de 45, el de 60, 90 y así se va, ¿sí? Este círculo unitario está en grados, ¿sí? Que es la primera que está, y en radianes, que son los siguientes que están aquí, y en coordenadas, ¿sí? Ustedes están viendo aquí que primero tiene 0, 30 grados, estos son grados, entonces esos grados van en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Para que sean considerados como positivos, ¿sí? Si se dice que van en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Van así y se aparecen como negativos, ¿sí? Ustedes por ahí ahorita vamos a ver este ejemplo que estamos viendo para calcular el ángulo. Cuando yo digas menos 50, no quiere decir que va a quedar aquí. Puede ser que quede de aquí a aquí, ¿sí? O de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Entonces, para ello es importante graficar el punto, ¿sí? O el número complejo. Entonces, primero tengo los grados. Sabemos que comienza en 0 y al dar una primera vuelta completa son 360 grados, donde se junta el 0, ¿sí? Da la vuelta completa, son 360 grados y vuelve a llegar al mismo lugar donde estaba el 0. Para los radianes, ¿sí? También comienza en 0, da la vuelta completa y llega hasta el 2pi, ¿sí? Que es el de la circunferencia. Entonces, estos que están fuera son las coordenadas. Este círculo unitario se dice que tiene longitud 1, es decir, de aquí del origen aquí vale 1, de acá vale 1, 1 y 1, ¿sí? Entonces, estos puntos que están aquí al borde exterior representan las coordenadas. El valor azul representa la coordenada en X. El número que está en rojo representa al valor en Y de estos ángulos que están aquí. ¿Sí? Entonces, este es muy importante y lo deben de tener ahí dibujado en su libreta porque va a haber algunas veces en donde no podamos utilizar la siguiente fórmula que vamos a ver, y me va a ser muy útil este círculo unitario. Entonces, cuando el ángulo quede, por decir, aquí como en 65, 48, ahí no vamos a poder utilizar este círculo unitario, sino que vamos a utilizar las fórmulas. Entonces, aquí puedo ver que de aquí a acá, bueno, hay una distancia, hay otra distancia. Entonces, ahí tengo para calcular el ángulo y dice que el ángulo es igual al tangente inverso de y sobre x. Entonces, si tenía este número como z igual a menos 4 más 5i, el ángulo se calcula así, tangente inverso de 5 sobre menos 4 y dice que me da menos 51.34. ¿Sí? Ya habíamos visto de dónde se obtiene para calcular la longitud. ¿Sí? Y habíamos dicho que la longitud era la raíz de 41. Por ahí espero que ya hayan comprobado este valor en su calculadora, ¿sí?
Sin embargo, GeoGebra me va a arrojar 128.66. ¿Por qué hay una diferencia? Dice, ¿y por qué este me da negativo? Este me da negativo significa que va en el sentido de las manecillas del reloj. Y este me dice que es en el sentido sentido contrario, ¿sí? El que da GeoGebra. Bueno, ya tienen ahí el número, ¿sí? Ya tienen los datos. Ahora lo vamos a ver en GeoGebra. Recuerden, ya tienen a la mano los dos números, ¿sí? Entonces yo voy a pasar esta entrada acá arriba para que se pueda ver más fácil, porque acá en la parte de abajo luego no me ven. La voy a pasar aquí, me fui a referencias, disposición, ahí está, ¿sí? Entonces la entrada está en la parte de acá arriba. El primer punto lo voy a escribir, así entre paréntesis se llama 3 menos 2i, ¿sí? Ahí puedo ver cómo lo va graficando, ¿sí? Entonces, bueno, no le asigné ningún número, le voy a poner que es el Z1, ¿sí? Así, Z1 mayúscula igual. Ahora voy a escribir 3 menos 2i. El siguiente, ¿sí? Va a ser Z2 es igual a menos 1 más 3i. Ahí está, esos eran los dos números que me daban. Y me decía, si ustedes se fijan, estos dos puntos no están en el origen. Y yo quiero saber la distancia entre ellos dos, ¿sí? Entonces, el primer paso dice que le voy a asignar Z3, va a ser igual a hacer la resta. Esa resta va a ser de Z2 mayúscula, así como está, menos Z1, ¿sí? Y me va a dar menos 4 más 5i, que es este punto que está aquí. En realidad este punto es el mismo que el que está aquí, nada más que este Z3 va a estar del origen a Z3 y el otro va a estar de Z1 a Z2, ¿sí? Entonces aquí puedo poner como vector y voy a decir vector punto, le voy a poner que sea Z3, ¿sí? Esa distancia, si ustedes se fijan, esa es la distancia que tengo que calcular y también tengo que encontrar su ángulo. Ay, aquí se movió, déjenme, voy a volver a poner, sí, vector del punto Z3. Aquí voy a cambiar este vector se llama U, ¿sí? Ahora, ese es exactamente el mismo que está de Z1 a Z2, ¿sí? Nada más por cuestiones de referencia, es este punto inicial, voy a elegir el vector punto inicial, punto final. El punto inicial le voy a poner el Z1, recuerden que van mayúsculas, si no, no se los va a aceptar, Z2, ¿sí? Ahí ustedes lo están viendo. Este que va de Z1 a Z2 es exactamente el que va de aquí del origen a Z3. Tiene la misma dirección, es decir, que tiene el mismo ángulo y tiene la misma distancia, ¿sí? Entonces, Z3 lo que hice fue restar de Z2 menos Z1 y me dio este Z3, que es menos 4 más 5i. De ahí, para calcular la longitud, recuerden que se basa en el teorema de Pitágoras. Aquí este programa ya lo tiene, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es nada más encontrar mediante el comando longitud, ¿sí? En este caso de este vector que se llama U. Y van a ver que me va a dar el 6.4. Si yo quiero calcular la distancia de este otro vector, me va a dar el mismo, ¿sí? Perdón, es longitud. Pero ahora este se llama B, ¿sí? Y si ustedes se fijan, me da exactamente igual. Ahora,
Lo que hay que hacer es calcular el ángulo, ¿sí? Eso quiere decir que lo debo de buscar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y si ustedes se fijan, aquí en el eje de las X, si comienza aquí, de aquí a aquí en el eje de las Y, en grados son 90. Y yo me fijo que el Z3 está en esta parte. Por lo tanto, deben de ser más de 90 grados y me estaba dando 51 grados. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar esta otra parte? GeoGebra me lo muestra con el comando apolar y yo le puedo poner ya sea del número complejo o del vector, porque aquí tengo los dos. El número complejo es Z3 y el vector es U, ¿sí? Yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Voy a utilizar el complejo y le voy a poner Z3 mayúscula. Y dice que es 6.4, que es la distancia, y 128.66. Significa que de aquí hasta acá hay un ángulo de 128.66. Entonces, ¿por qué me dio 51.34 menos 51? Significa que va en sentido de las manecillas del reloj y va de aquí a aquí. Por eso me dio menos 51.66. ¿Cómo puedo obtener para que me dé esta otra parte negativa? Perdón, positiva. Pues de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay otros 90 grados, por lo tanto son 180. Y si me da 50, menos 51.34, ¿cierto, verdad? Si le resto 180 el 51.34, me va a dar este 128.66. ¿Sí? Entonces, ahorita calculé la distancia de este vector, del U, pero el B es exactamente lo mismo, nada más que me estaban dando dos puntos que no estaban en el origen. Yo puedo calcular, a ver si es posible, con el comando apolar, sí, pero lo voy a calcular del vector, de este vector que es el B, ¿sí? V. Le voy a poner así y se supone que me debe de dar exactamente lo mismo. Si se fijan aquí dice W es igual a 6.4 punto y coma 128.66. Significan que este que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. Nada más que es el Z3 lo tenemos como referencia desde el origen. Entonces, al restar el Z2 menos el Z1, me da este Z3 que va a partir del origen, que es el 0,0, hasta ese punto.